Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del tercer álbum de estudio de la banda Queensryche, Operation Mindcrime, publicado el 3 de mayo del año 1988 a través de los sellos EMI y Manhattan Records. El disco consta de 15 canciones y tiene una duración total de 59 minutos. Bueno, este disco es verdaderamente un disco muy clásico y muy esencial para el metal ochentero, porque fue uno de los discos que ayudó a performar, que ayudó a crear una influencia para que algo así como el metal progresivo pudiera existir. Yo diría que Operation Mindcrime es un disco que tiene un pie y medio, diría yo, en el heavy metal, pero tiene varios elementos de lo que posteriormente, ya para la década de los 90, va a explotar como metal progresivo. Aquí nos encontramos, si se quiere, un antecedente o una de las primeras manifestaciones todavía no muy desarrolladas de metal progresivo, pero que en sí mismo es un disco importantísimo, clásico y una verdadera maravilla. Este es uno de mis discos favoritos de todo el metal porque es increíble la forma en la que está construido y es muy importante históricamente. Claro, no era la única banda, teníamos bandas como Fates Warning, por ejemplo, ya haciendo música en los 80, entre otras bandas que estaban ayudando a contribuir a ese canon de lo que posteriormente explotaría como el metal progresivo ya bien constituido. Voivod en Canadá también los teníamos haciendo música muy interesante, muy progresiva para los 80. Pero este disco en sí mismo es una verdadera joya, es un gran disco. ¿Qué nos podemos encontrar acá? Como les digo, hay muchas canciones que se articulan sobre la base del heavy metal clásico. Tenemos aquí coros infecciosos, tenemos igual de infecciosos son la gran mayoría de riffs que son penetrantes, que son muy expresivos. Tenemos una producción bien brillosa, tenemos sobre todo el sonido de la batería, es muy expansivo, es muy expresivo. Pero lo que más destaca en una de las cosas que tanto destaca en este disco a mi modo de ver, es que es un disco que nos presenta una narrativa, una historia, es un disco conceptual, de esos que había poco, muy poco, si no es que nada, en el metal para este año, para este momento histórico. Operation Mindcrime es una historia conceptual que nos narra una historia de agitación social en la que tenemos un protagonista, Neki, el cual pues le van acaeciendo una serie de cosas. Primero que todo lo introducen a una organización al margen de la ley que busca obtener un fin político, obtener poder, derrocar a la gobernanza existente. Un personaje que tiene un pasado o un presente más bien turbio, porque de hecho al inicio de la historia se encuentra recluido en una institución o bien de control mental o bien un centro de reclusión para personas con drogadicción. A este personaje lo reclutan, le acaecen una serie de cosas, en un punto se da un giro narrativo muy interesante en el que lo obligan a asesinar la única persona que logra amar. Se torna entonces en una historia trágica, lamentable, en la que este personaje entra en una faceta de negación, de tristeza, donde se desvirtúa la intención política de la organización en un principio y se termina convirtiendo en una historia específicamente del sufrimiento de este personaje, de tal manera que en la primera canción nos encontramos con el inicio de la historia, con un desarrollo que se va dando a lo largo de todas las canciones, donde se van manifestando etapas diferentes, emociones diferentes, todo un torbellino de acontecimientos y de historias y de emociones asociadas a esos acontecimientos, y culmina al final. E incluso el final, la canción final, como que conecta con la primera canción, porque el personaje vuelve al punto en el que inició, vuelve a la misma institución en la que inició, y de hecho al final de la última canción llega como una ráfaga de recuerdos para el personaje, una ráfaga al final de fragmentos de canciones anteriores y prácticamente como que reinicia la historia, ese giro narrativo que tiene al final, segundo giro narrativo, me parece interesantísimo y la verdad es una historia trepidante y la musicalidad va en compañía de esa historia. Por ejemplo, pensemos en la voz. Geoff Tate es el vocalista de esta época de Queensryche y es verdaderamente uno de los mejores, más virtuosos y más expresivos vocalistas de la historia del metal fácilmente. Geoff Tate no tiene nada que envidiarle a un Bruce Dickinson, a un Rob Halford, a cuanto vocalista heavy metalero clásico que se les ocurra. Es verdaderamente increíble su voz, su expresividad, la versatilidad que tiene y cómo adecua su voz
en esa versatilidad y en esa expresividad a los distintos momentos de la historia para saber expresar de manera correcta cada uno de los sentimientos que se abordan en cada una de las etapas de la narración y del torbellino de emociones de nuestro personaje protagonista. Y esto lo acompaña una construcción de canción, de disco en general y de canciones, quiero decir, verdaderamente fluida, brillante, increíblemente bien construida. Porque asimismo como la narración nos va presentando distintos momentos en los que se pone énfasis en distintas emociones, porque la historia va pasando por distintas etapas, asimismo las canciones, los interludios, por supuesto, los diálogos que hay, por supuesto, van acorde a esa historia. Así tenemos, por ejemplo, canciones muy eufóricas al principio, cuando todo parece color de rosas en la historia. En un inicio hay canciones muy eufóricas, muy llenas como de esperanza, con un sentimiento muy esperanzador. Canciones como Revolution Calling, como Operation Mindcrime, la canción título, que tiene un riff que no te dejará la cabeza cuando lo escuches, porque es verdaderamente infeccioso. Asimismo, como un bajo palpitante en esta canción, al igual que todo el disco, me parece que el bajo cumple muy bien en ese sentido. O canciones como Speak, una canción enérgica y trepidante, aunque el coro llega a ser siniestro, o canciones como Spreading the Disease. También tenemos, pese a que la mayoría de canciones, como les decía al principio, se componen de una estructuración, digamos, más concreta de heavy metal, más frontal, más directa, tenemos algunos pasajes también en los que las canciones presentan muchas etapas. Por ejemplo, la octava canción, Sweet Sister Mary, que es de hecho la canción en la que la historia da un giro casi de 180 grados, es una canción verdaderamente ambiciosa, que consta de más de 10 minutos, que pasa por muchas etapas, por muchas fases, presenta muchos estados de ánimo y logra ser dramática y épica. Tiene coros, tiene narraciones, tiene cantos sublimes, tiene una voz femenina porque hay un personaje femenino acá. Verdaderamente, posiblemente la canción más progresiva, o mejor dicho, la canción propiamente progresiva del disco. Tenemos, por ejemplo, la canción The Mission, donde está como el momento más reflexivo del disco, más reflexivo de la historia. Y es una canción cuyos acordes iniciales son macabros y después se termina convirtiendo en una canción muy groove, muy expresiva, y donde se muestra más, creo que en muchas otras canciones, la gran versatilidad vocal de Geoff Tate. Tenemos además pasajes donde se nos presentan emociones como la negación, cuando el personaje entra en una etapa de negación, de furia, de rechazo. Entonces aquí nos encontramos canciones como The Needle Lies, en la que el riff base es muy electrizante y es una canción muy heavy metalera clásica. De hecho, me recuerda mucho a la canción que abre, que no recuerdo el nombre, la canción que abre el disco Peace of Mind de Iron Maiden. Canciones como I Don't Believe in Love, que es una de las canciones más hermosas, más bellas de todo el disco, con un coro penetrante por lo intenso emocionalmente que es. Y por supuesto tenemos ya casi hacia el final del disco, cuando ya el personaje entra en absoluta depresión y en absoluto sufrimiento, pues tenemos canciones que expresan eso: tristeza, dolor, tragedia. Canciones como Electric Requiem, que es un interludio en el que, el personaje encuentra la muerte de una persona querida, o Breaking the Silence, o las dos últimas canciones, sobre todo My Empty Room y Eyes of a Stranger, que son verdaderamente desgarradoras. Y de hecho esta última canción, Eyes of a Stranger, es incluso misteriosa y desesperanzada por ese último giro narrativo que les contaba hace un momento, en el que parece que resetea el disco, como que reinicia la historia a su punto inicial. Verdaderamente increíble. Este es un disco increíble, verdaderamente tiene una historia, tiene una narración atrapante, cautivante, los riffs son infecciosos, el bajo es poderoso, la batería casi siempre mantiene el groove, pero es muy expresiva, además por la producción que tiene, que le da mucho cuerpo y con mucha brillantez. Y Geoff Tate, que es un vocalista de putísima madre. El disco es increíblemente fluido, es una montaña rusa de emociones, y este disco es verdaderamente hermoso. Es un clásico, y en esa forma, sobre todo, de construir álbum, más allá de que las canciones individuales puedan en su mayor parte ser muy heavy metaleras, pero la forma narrativa en la que se construye el disco, el juego con los interludios, los pasajes emocionales, todo eso en el fondo ayudó a performar el metal progresivo. Y yo creo que muchas bandas de metal progresivo ya clásicas noventeras bebieron
de varios discos de los años 80, pero incluido este de Queensryche. Discazo, 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 discazo. Así que bueno, si no lo conocen, definitivamente es casi que imperativo escucharlo. Si les gusta el heavy metal, si les gusta el power metal, si les gusta el metal progresivo, si les gusta el hard rock, en fin, si les gusta el glam, porque esta producción a veces llega a ser medio glamera, definitivamente es un disco que vale la pena. Y eso es todo por hoy. Esto es Operation Mindcrime de Queensryche. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.